Mesera humilla a Hugo Sánchez en un restaurante de lujo, pero se arrepiente al saber quién es. El plato se estrelló contra el suelo, esparciendo restos de comida por el piso de mármol inmaculado. Un silencio sepulcral invadió repentinamente el exclusivo restaurante La Mansión en Polanco. Carla Moreno, mesera de 28 años, respiraba agitadamente mientras miraba con desdén al hombre de mediana edad vestido con ropa deportiva casual y gorra que ocupaba la mesa 14, alejada del bullicio principal del salón. No me importa quién crea que es usted. En este restaurante tenemos reglas y estándares. Si no puede comportarse adecuadamente, le sugiero que busque otro lugar donde su actitud sea bienvenida, espetó Carla, con voz firme que resonó por el local, cuya acústica hacía que cada palabra fuera perfectamente audible para los demás comensales. El hombre permanecía sereno, casi imperturbable, mientras limpiaba con una servilleta algunas gotas de vino tinto que habían salpicado su camisa. Sus acompañantes, visiblemente incómodos, intercambiaban miradas de preocupación. Uno de ellos intentó intervenir, pero el hombre lo detuvo con un gesto discreto. Para Carla, este cliente difícil representaba todo lo que detestaba del mundo privilegiado que frecuentaba la mansión. Había llegado tarde a su reservación, solicitado cambios en el menú de degustación que el chef consideraba intocable, y ahora criticaba la temperatura del vino como si fuera un experto en enología. Todo esto mientras vestía como si hubiera entrado al establecimiento directamente desde una cancha de fútbol. El restaurante donde trabajaba Carla era considerado el templo gastronómico de la ciudad, con una lista de espera de 3 meses para conseguir mesa. Aquí se celebraban los acuerdos empresariales más importantes y se veían con frecuencia celebridades internacionales disfrutando del arte culinario del chef Javier Olmedo, galardonado con estrellas Michelin. Javier Durán, el maître, se acercó rápidamente a la escena del incidente. Su rostro normalmente impasible mostraba ahora signos evidentes de alarma. «Carla, a mi oficina, ahora», ordenó con una frialdad que presagiaba consecuencias graves. «Pero señor Durán, este cliente ha estado imposible desde que llegó. Ha cuestionado absolutamente todo y ahora dice que el vino está demasiado frío cuando es justo la temperatura que usted mismo indicó para esta cosecha», protestó Carla, consciente de que estaba cruzando una línea pero incapaz de contenerse. Javier la sujetó firmemente del brazo mientras sonreía tensamente hacia la mesa. «Disculpe el inconveniente, señor. Le aseguro que esto no refleja los valores de nuestra casa. En un momento regreso con una nueva botella personalmente seleccionada», ofreció con deferencia inusual, mientras era prácticamente arrastrada hacia la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Carla alcanzó a escuchar murmullos entre los comensales cercanos. Fragmentos de conversaciones que comenzaban a conectarse en su mente formando una imagen aterradora. ¿Es Hugo Sánchez? Claro que sí. Lo vi llegar. Vino directamente de las grabaciones para ESPN. Mi hijo tiene una foto con él de hace una semana. La sangre abandonó el rostro de Carla cuando las piezas encajaron. El hombre al que acababa de humillar públicamente no era un cliente cualquiera pretendiendo ser importante. Era Hugo Sánchez, la leyenda viviente del fútbol mexicano, el pentapichichi del Real Madrid, uno de los deportistas más reconocidos en la historia del país. En la oficina, Javier cerraba la puerta mientras se pasaba nerviosamente la mano por el cabello perfectamente peinado. Acaba de cometer el error más grande de su carrera, Carla. ¿Tiene alguna idea de quién es ese hombre al que acaba de tratar como si fuera un intruso en este restaurante? ¿Sabe cuántos medios de comunicación harían un festín si esto trasciende? Carla se dejó caer en una silla, sintiendo cómo la adrenalina del momento daba paso a una realización aterradora. Su trabajo, que tanto le había costado conseguir, pendía de un hilo. 3 años estudiando gastronomía, 2 más trabajando en restaurantes de menor categoría, soportando horarios imposibles y condiciones precarias para finalmente conseguir un puesto en la mansión. Todo para arruinarlo en un arrebato de 5 minutos.
No es solo que sea famoso, continuó Javier cada vez más alterado. Hugo Sánchez es amigo personal del dueño. De hecho, tiene participación en el restaurante desde su apertura. Viene aquí regularmente, pero generalmente lo hace discretamente y pide esa mesa apartada precisamente para evitar ser reconocido. Hoy vino con potenciales socios para un nuevo proyecto. ¿Entiende la gravedad de lo que acaba de hacer? Afuera, en el salón principal del restaurante, Hugo terminaba de secar su camisa mientras mantenía una conversación animada con sus acompañantes, como si el incidente hubiera sido insignificante. Para sorpresa de los testigos, incluso parecía estar restándole importancia al asunto con sonrisas ocasionales. Lo que nadie sabía era que, bajo esa apariencia tranquila, la mente de Hugo evaluaba la situación desde múltiples ángulos. Algo en la reacción de la mesera había captado su atención. No era la habitual hostilidad de alguien prejuicioso, sino algo más complejo que no lograba identificar completamente. 20 minutos después, Carla regresaba al salón. El maître había sido claro. Debía presentar una disculpa formal y luego retirarse por el resto de la noche. Mañana se decidiría su futuro en el restaurante, aunque las perspectivas no parecían favorables. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba entre las mesas, consciente de las miradas curiosas que la seguían. Al llegar a la mesa 14, descubrió que los acompañantes de Hugo se habían marchado momentáneamente. El exfutbolista revisaba algunos documentos con expresión concentrada. Carla aclaró su garganta suavemente para anunciar su presencia. «Señor Sánchez», comenzó con voz apenas audible, «quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por mi comportamiento inaceptable. No hay excusa para la forma en que lo traté». Hugo levantó la mirada de sus documentos. Sus ojos, penetrantes y evaluadores, la estudiaron con intensidad durante unos segundos que a Carla le parecieron eternos. Finalmente, con un gesto, le indicó que tomara asiento en la silla vacía frente a él. Carla miró nerviosamente hacia la barra, donde Javier observaba la escena con expresión tensa. «Siéntese, por favor», insistió Hugo con un tono que no admitía réplica. «No me gusta hablar con alguien que está de pie mientras yo estoy sentado. Es una cuestión de respeto». La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para Carla, quien obedeció torpemente. De cerca, notó detalles que había pasado por alto en su arrebato anterior. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que denotaban una vida de sonrisas, pero también de concentración bajo el sol en incontables partidos. Las manos fuertes con nudillos ligeramente deformados por los años de práctica deportiva. ¿Sabe por qué reaccioné con tanta calma cuando usted derramó deliberadamente el vino sobre mi camisa?, preguntó Hugo repentinamente. Carla se sobresaltó ante la franqueza de la pregunta. No había esperado que él reconociera abiertamente que el accidente había sido intencional por parte de ella. «Porque durante mi carrera he recibido insultos mucho peores que los suyos», prosiguió sin esperar respuesta. «He jugado en estadios donde 80,000 personas me abucheaban cada vez que tocaba el balón. He enfrentado a defensas que me decían cosas que no repetiría frente a usted mientras intentaban fracturarme las piernas. Después de eso, un poco de vino en la ropa casi parece un gesto amistoso». Una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios, pero sus ojos permanecían serios, evaluativos. Carla sentía como si estuviera siendo sometida a un juicio silencioso cuyo veredicto determinaría mucho más que la continuidad de su empleo. «Sin embargo», continuó Hugo inclinándose ligeramente hacia adelante, «hay algo que me intriga. Usted no es como los otros camareros de este lugar. Ellos sonríen mecánicamente sin importar lo que suceda. Usted, en cambio, se atrevió a enfrentarse a un cliente aunque eso significara arriesgar su trabajo. ¿Por qué?». La pregunta tomó a Carla por sorpresa. Había esperado regaños, quizás incluso una exigencia para que fuera despedida. Pero no, este interés genuino en sus motivaciones. «Mi padre», respondió finalmente con voz quebrada,
Era su cumpleaños. Falleció hace 3 años, pero siempre celebramos su fecha especial. Había pedido este turno libre con semanas de anticipación, pero a última hora me obligaron a cubrirlo porque usted solicitó específicamente esa mesa y querían personal con experiencia. Cuando empezó a criticar cada detalle, simplemente exploté. Lo siento profundamente. Hugo la observó en silencio, procesando la información. En sus ojos se reflejaba un brillo de comprensión que Carla no esperaba encontrar. ¿Su padre era aficionado al fútbol?, preguntó repentinamente. ¿Era su pasión?, respondió Carla con una pequeña sonrisa nostálgica. De hecho, era un gran admirador suyo. Tenía recortes de periódico de sus goles en el Real Madrid. Solía decirme que usted era el ejemplo perfecto de cómo un mexicano podía conquistar el mundo con talento y determinación. La ironía de la situación golpeó a Carla con fuerza. Su padre habría estado horrorizado al saber que había tratado así precisamente a uno de sus ídolos deportivos, y justo en el día de su cumpleaños. Hugo asintió lentamente, como confirmando algo para sí mismo. ¿Y usted? ¿También es aficionada al fútbol? Carla negó con la cabeza. Nunca entendí realmente su atractivo. Para mí, el fútbol siempre fue el motivo por el que mi padre desaparecía los domingos o llegaba tarde a eventos familiares importantes. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Hugo sonrió ampliamente, con genuina diversión. Suena exactamente a lo que mis hijas solían decir cuando eran adolescentes, comentó con un dejo de nostalgia. Por cierto, ¿cuál era el nombre de su padre? Roberto Moreno, respondió Carla automáticamente. La expresión de Hugo cambió sutilmente. Una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos. Roberto Moreno del barrio San Miguel, cabello entrecano, siempre con una gorra azul, voz ronca. Carla sintió que el corazón le daba un vuelco. Sí, exactamente. ¿Lo conocía? Hugo se reclinó en su asiento, visiblemente conmovido por la coincidencia. Roberto venía a todos los entrenamientos abiertos cuando yo jugaba para Pumas, antes de irme a España. Siempre se quedaba hasta el final, lloviera o hiciera sol. Un día me esperó afuera de las instalaciones para pedirme un autógrafo, no para él, sino para su pequeña hija. Dijo que quería enseñarle a ella que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y dedicación. Mencionó que usted tenía solo 8 años entonces. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carla, mientras un recuerdo borroso emergía de las profundidades de su memoria. Un cuaderno escolar con una firma, guardado cuidadosamente en una bolsa plástica. Un tesoro que su padre le mostraba ocasionalmente, relatándole siempre la misma historia sobre su encuentro con el gran Hugo Sánchez. Nunca hice la conexión, murmuró Carla, abrumada por la revelación. Papá mencionaba ese autógrafo, pero yo era tan pequeña cuando sucedió y la foto que tenía con usted estaba tan descolorida que apenas se distinguían los rostros. Hugo sonrió con calidez genuina, el último vestigio de tensión desapareciendo de su expresión. El mundo es sorprendentemente pequeño, comentó pensativamente. Y a veces nos recuerda de maneras inesperadas que todo está conectado. Los acompañantes de Hugo regresaron a la mesa encontrando una escena completamente diferente a la que habían dejado. En lugar de tensión, había una conversación animada entre el exfutbolista y la mesera que minutos antes había protagonizado el desagradable incidente. Javier, desde la distancia, observaba perplejo el desarrollo de los acontecimientos. Carla, ya más relajada, escuchaba atentamente mientras Hugo relataba anécdotas de su época dorada en el fútbol profesional, algunas de las cuales su padre le había contado innumerables veces, pero que ahora cobraban vida en la voz de su protagonista. «Debo regresar a mis labores», dijo finalmente Carla, consciente de que había permanecido demasiado tiempo en la mesa. El maître parece a punto de sufrir un ataque de nervios. Antes de que pudiera levantarse, Hugo hizo un gesto hacia Javier.
quien se acercó inmediatamente con expresión servicial. «El señor Durán y yo tenemos una conversación pendiente sobre su situación», comentó Hugo en tono casual pero firme. «Si me permite un momento». Carla se retiró discretamente mientras Hugo intercambiaba palabras en voz baja con el maître. La expresión de Javier transitaba de la sorpresa a la resignación y finalmente a una forzada aceptación. Cuando terminaron de hablar, Javier se acercó a ella con una compostura evidentemente forzada. «El señor Sánchez ha solicitado expresamente que continúe atendiendo su mesa por el resto de la noche», informó con rigidez profesional. «Además, me ha pedido que le comunique que su empleo no está en riesgo. Sin embargo, espero que comprenda la gravedad de lo ocurrido y que esto no vuelva a repetirse». La noticia provocó una oleada de alivio en Carla, aunque no disipó completamente su vergüenza por lo sucedido. El resto de la velada transcurrió con normalidad restaurada. Atendió la mesa de Hugo y sus socios con profesionalismo impecable, recibiendo incluso comentarios apreciativos sobre sus recomendaciones gastronómicas. Cerca de la medianoche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, Hugo solicitó la cuenta. Carla la presentó en el elegante portafolio de cuero que utilizaban para las mesas VIP, pero cuando Hugo lo abrió, encontró algo adicional, una fotografía antigua, desgastada por los años, donde se veía a un Hugo Sánchez mucho más joven, junto a un hombre de expresión afable que llevaba una característica gorra azul. Carla se había arriesgado a traer aquella reliquia familiar que guardaba en su casillero, normalmente oculta en las páginas de un libro que leía durante sus descansos. «La encontré entre las cosas de mi padre después de que falleció», explicó, tímidamente. Siempre decía que ese había sido uno de los días más felices de su vida. Quisiera que se la quedara. Es lo mínimo que puedo hacer después de mi comportamiento. Hugo contempló la fotografía con una mezcla de nostalgia y sorpresa. En el reverso, con caligrafía desvanecida, una inscripción rezaba: «Para mi amigo Roberto, gracias por tu apoyo incondicional. Los verdaderos hinchas son el alma del deporte. Hugo Sánchez». «No puedo aceptarla», respondió Hugo devolviendo cuidadosamente la fotografía. «Este es un tesoro familiar. Su valor sentimental es irreemplazable». Carla insistió respetuosamente. «Por favor, mi padre hubiera querido que la tuviera. Tengo muchos recuerdos suyos, pero creo que esta foto tiene un significado especial que trasciende mi relación con él. Es un símbolo de inspiración». Tras un momento de reflexión, Hugo asintió con solemnidad. «La guardaré con el respeto que merece», prometió mientras guardaba cuidadosamente la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando sus acompañantes se adelantaron hacia la salida, Hugo se detuvo brevemente junto a Carla. «Su padre estaría orgulloso de usted», dijo con sinceridad. «No por servirme en un restaurante elegante, sino por la pasión con la que defiende lo que considera justo. Esa determinación vale más que cualquier autógrafo o fotografía». Tras una pausa significativa, añadió: «Estamos organizando un torneo benéfico el próximo mes para recaudar fondos para jóvenes deportistas de escasos recursos. Necesitamos a alguien que supervise el servicio de catering para los invitados especiales, alguien con carácter, criterio y capacidad para manejar situaciones complicadas. ¿Le interesaría?». La propuesta era inesperada, pero tentadora. Carla había estudiado gastronomía soñando precisamente con organizar eventos de alto nivel, no simplemente con servir mesas en restaurantes exclusivos, por prestigiosos que fueran. «Por supuesto», continuó Hugo al ver su expresión de sorpresa, «entendería perfectamente si prefiere mantener su posición actual. La mansión es uno de los mejores restaurantes del país, y su carrera aquí sin duda tiene un futuro prometedor». Carla no necesitó tiempo para pensarlo. Con una sonrisa genuina respondió: «Será un honor formar parte del proyecto, señor Sánchez». Hugo asintió complacido. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted la próxima semana para discutir los detalles. Por cierto», dijo mientras se alejaba, «feliz cumpleaños a su padre, donde quiera que esté. Sin aficionados como él, jugadores como yo, nunca habríamos tenido razón para salir al campo». 3 semanas después,
Carla supervisa los preparativos finales para la cena de gala que clausurará el torneo benéfico. El evento ha superado todas las expectativas, recaudando más del doble de lo previsto inicialmente. Figuras legendarias del fútbol internacional han acudido a la llamada de Hugo Sánchez, convirtiendo el torneo en un acontecimiento deportivo y social sin precedentes. En un momento de calma, antes de que lleguen los invitados, Hugo se acerca a ella con un paquete cuidadosamente envuelto. Un pequeño detalle, explica mientras se lo entrega. Creo que le corresponde tenerlo. Carla desenvuelve el regalo para descubrir un marco plateado que contiene la fotografía que le había dado a Hugo, ahora restaurada profesionalmente. Junto a ella, una nueva imagen, Carla y Hugo en el campo del estadio durante los preparativos del torneo, ambos sonriendo a la cámara. En el reverso, una inscripción. Para Carla Moreno, quien me recordó que las segundas impresiones son las que verdaderamente importan. Con admiración, Hugo Sánchez. Las coincidencias a veces son el lenguaje que utiliza el destino para recordarnos que todo tiene un propósito, comenta Hugo pensativamente. Su padre no solo fue un gran aficionado, sino también un vínculo que, de maneras que ninguno de los dos podíamos imaginar, terminaría conectándonos años después. Carla asiente, incapaz de expresar con palabras la gratitud que siente. El incidente en el restaurante, que parecía una catástrofe profesional, se había transformado en el catalizador de un cambio positivo en su vida. Donde antes veía solo un trabajo estresante, ahora encontraba propósito y significado. A lo lejos, el murmullo de los primeros invitados llegando la devuelve a sus responsabilidades inmediatas. Con una última mirada agradecida hacia Hugo, regresa a coordinar el servicio de la gala, llevando consigo no solo un recuerdo restaurado de su padre, sino también la confirmación viviente de las palabras que él siempre le repetía. Con pasión y autenticidad, incluso los errores pueden convertirse en oportunidades.